cambiando. Esto, naturalmente, por la aparición de nuevas variantes, precisamente, de este virus. Vamos a conversar por este tema con el infectólogo y pediatra Eduardo Verne. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Jorge Bayón. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿en qué medida y cuáles son, no sé si decirlo así, los nuevos síntomas de el COVID-19 en las variantes que ya conocemos y las que predominan en nuestro país? Por favor, para tener una idea más clara respecto a esto, porque conocemos hasta el momento que la variante Omicron, pues evidentemente ha ido disminuyendo, por así decirlo, no sé si la letalidad exactamente es el término Así es. adecuado, frente a lo que fue el coronavirus o COVID-19 que conocimos al inicio, en la primera y segunda ola. Por favor. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí va variando y además va variando también nuestras defensas. Entonces, los virus cuando entran en nuestro organismo van a tener una serie de presentaciones y también va a depender de nuestras defensas. En este momento, las principales presentaciones de este virus, de la variante Omicron, son principalmente voz ronca, puedes tener mocos, fiebre, cefalea, dolor de garganta. Ya eso de perder el olfato ya no se ve tanto en esta variante. Pero esto es una cosa normal que sucede generalmente en los virus. Por ejemplo, cuando un niño se vacuna contra varicela, la vacuna de varicela, ninguna vacuna empezando es 100% efectiva, ¿no? Eso quiere decir que te puede dar una varicela y le puede dar una varicela más leve, con menos lesiones, que sea solo una molestia pasajera. Entonces son cosas que muchas veces a uno lo hacen pensar de que es otro virus el que está funcionando, pero no es el mismo, sino que va variando porque las defensas del organismo van variando también. Claro, y el proceso de vacunación, si bien es cierto, hay algunos porcentajes de rezago en el mismo, pues igual ha seguido adelante. Esto también de alguna manera favorece, por así decirlo, cómo enfrentamos el virus y sus variantes. Así es, y eso es un punto importante que hay que recalcar a todas las personas, ¿no? El virus está con nosotros todavía y va a seguir para un buen tiempo probablemente. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. La vacuna va a protegernos. Las personas que generalmente ya tienen 3 o 4 vacunas cuando le toca, generalmente están más protegidas y pasan las enfermedades muy levemente, pero para eso hay que vacunarnos, por favor. Eso es importante, hay que mantener la vacuna. Se conoce que con el tiempo las defensas, que son nuestros anticuerpos que creamos nosotros contra el virus, van disminuyendo. Y es por eso que nos colocamos las vacunas en otras dosis, que son dosis de refuerzo. Entonces es importante, y eso se debe decir a la población, que acudan a los centros de vacunación a vacunarse. No es cuestión de que ya tuve mis 2 primeras dosis y ahí estoy protegido. Hay que ponernos la tercera y la cuarta. Ahora, usted ha mencionado algunos de los síntomas con las nuevas variantes que han aparecido, ¿no? Voz ronca, cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, y esto es básicamente síntomas de un resfrío, una gripe fuerte probablemente. ¿Cómo uno puede determinar si es que está contagiado con el COVID-19 o simplemente es una gripe, ¿no? Un resfrío de la estación? Es difícil. Encima, lo que usted está hablando es lo que hablan generalmente las personas, ¿no? Las personas hablan igualmente de resfrío y gripe y no son las mismas cosas. El resfrío es producido por un rinovirus que generalmente no va a producir problemas severos, mientras la gripe, acuérdense de la gripe, la primera epidemia respiratoria que tuvimos fue gripe, la famosa gripe española que fue por influenza, mató a 60 millones de personas. Entonces, ¿cómo diagnosticar qué enfermedad estoy teniendo? La única forma es tomándose algunas pruebas, ¿no? En el caso del COVID es antígeno y PCR. En el caso de la influenza es tomarse IFI viral, que es una prueba para ver si tenemos este germen o el rinovirus también. Eso es lo que hace muchas veces que las personas no se tomen las pruebas, ¿no? Probablemente tengamos más personas que se han ido contagiando en esta epidemia, en este nivel de pandemia que en los otros niveles. ¿Por qué? Porque nosotros primero teníamos unos síntomas muy específicos, estábamos todos encerrados, entonces teníamos una
correlación muy cercana con personas que pudieran tener la enfermedad y ellas te iban diciendo, en este momento, a no ser que una persona tenga la enfermedad y te diga, yo estoy enfermo y hemos estado juntos, ¿por qué no te haces la prueba? Probablemente pase desapercibido. Entonces, ese es el gran problema. Claro, de hecho, incluso las redes sociales son muy activas en estos casos, ¿no? Mucha gente a través, no sé, de Twitter, del Facebook, en fin, anuncian, ¿no? Bueno, he dado positivo a COVID, voy a aislarme, en fin, ¿no? Algo que en realidad hace 2 años atrás era impensable. Estas nuevas variantes atacan básicamente entonces el sistema respiratorio alto, ¿no? La garganta, la nariz, Así bueno, es, el dolor de cabeza, así en es, fin. La así es. diferencia era al inicio porque atacaba básicamente los pulmones. Claro, lo que pasaba era que llegaba al nivel pulmonar los receptores y en los adultos tenemos un problema que es diferente que los niños. Nosotros los adultos no podemos remodelar nuestros pulmones. Mientras los niños tienen la capacidad de remodelar sus pulmones más o menos hasta los 7, 8 años, Ujú. los adultos no. Entonces, una vez que es dañado el pulmón, no hay problema. Porque nosotros, yo soy pediatra y en el hospital vemos esta época del año para nosotros es la pesadilla, es el virus sincicial respiratorio, Ah, que deja unos pulmones que están verdaderamente dañados. Uno ve las radiografías y bien dañados y conforme pasa el tiempo, los niños se van recuperando de esta enfermedad y al final no quedan con ningún rezago a nivel pulmonar. estamos hablando del ¿Y esto COVID. por qué? Los niños se han sido contagiados de COVID, ¿se refiere usted? No, estoy hablando del BCR. Y con el COVID también puede suceder lo Ah, mismo. ok. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de remodelarse, lo que no tiene el adulto. El adulto, pasados los 8 años, ya no podemos remodelar nuestros pulmones. Ujú. Y al no poder remodelarlos, si tenemos una lesión, ahí quedó. Claro, y eso me hace recordar las secuelas de las que se informaba al inicio de la pandemia, cuando una persona pasaba, digamos, el cuadro COVID, ¿no? Habían daños, incluso se mencionaban hepáticos, de riñones, en fin, con, digamos, estos nuevos contagios en esta etapa de la pandemia. ¿Qué es lo que se sabe al respecto sobre las secuelas que pueden dejar en el organismo las nuevas Las variantes? secuelas, sí, las secuelas pueden ser a todo nivel. Tenga en cuenta que los virus no solamente, como estamos viendo, se concentra en este momento en la vía respiratoria alta, pero también hay virus que van por otras partes del organismo, pudieran darte problemas a nivel de meningios, como una meningitis, te pudieran dar problemas renales, te pudieran dar... ¿Por qué? Porque el virus se disemina y todo depende de la capacidad que tiene el individuo de protegerse, sus mecanismos de defensa. Y para tener activado su mecanismo de defensa es muy importante que estén vacunados. Sin duda que sí. Usted es pediatra también e infectólogo. ¿Qué recomendaciones podría dar, por ejemplo, a los padres de familia en el caso de los niños si eventualmente se contagian? Lo que se está haciendo ahora es, por ejemplo, estamos ya en clases presenciales en los colegios, aislar al aula si es que se detecta un caso positivo de COVID-19. Pero ¿qué otras recomendaciones se podrían brindar en ese sentido, por favor? Sí, muchas veces lo que es peligroso es sobre todo que los niños muchas veces están cerca de los mayores, los adultos mayores, que se ha visto que son los que tienen mayor cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras familias son familias extendidas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Donde viven abuelos, abuelitas y todas esas personas y que muchas veces están con los niños, en contacto con los niños. Entonces es también importante separarlos en la casa de los adultos mayores, ¿no? Tratando de evitar que ellos pudieran contagiar a los adultos mayores a pesar de que están vacunados, porque hay que tener en cuenta que en los adultos mayores, y estamos hablando de personas mayores de 60 años, pudiéramos tener problemas porque el sistema inmune va decayendo con el tiempo, y eso ocurre sin tener una enfermedad, sino que va decayendo porque es así, es como nuestras capacidades, ¿no? Ahora llegas a cierta edad y empiezas a usar lentes, llegas a cierta edad y no puedes hacer cosas que hacías cuando eras más joven. Y entonces tenemos que proteger a estos adultos mayores y una forma de protegerlos sería separarlos de los niños que pudieran estar contagiados o con sintomatología de esta categoría. ¿Se sabe algo respecto a, no sé, a estudios sobre vacunas que puedan durar mucho más tiempo en términos de efectividad? Porque claro, también existe este aspecto de las personas que se han vacunado con las 2 dosis y se viene con una tercera dosis y una cuarta dosis y ya hay varias personas pues, que señalan, voy a estar vacunando cada 3 o 5 meses. ¿Hay estudios sobre esto, de la efectividad de las Claro, vacunas? No a sé, lo de que va a repente para hacer una suceder, vacuna anual
o algo por el estilo, Sí, tal como lo pasa con la influenza, por ejemplo. influenza. Lo más probable es que lleguemos a eso, ¿no? Lo más probable es que lleguemos a que nos vamos a tener que estar vacunando todos los años con una cepa, ¿no? Con una cepa nueva. La cepa que el año anterior estuvo migrando, probablemente ya no sea este año, sino el otra, y de esa cepa se va a hacer la vacuna del siguiente año, como se hace la influenza, ¿no? Ujú. Entonces, y eso es lo que tenemos que estar pensando. Probablemente vamos a tener vacunación anual y se va a convertir en una influenza más. Ahora, hay laboratorios que ya están trabajando en eso a nivel mundial y están viendo qué variantes son las que van a poner en su vacuna para el siguiente año o fin de año. ¿Cuáles son las variantes que van a estar en esta vacuna para poder proteger a la población, ¿no? También hay otros estudios donde están buscando vacunas que con una dosis ya acaben con los virus, ¿no? Hay trabajos hechos ya que se están haciendo, por ejemplo, con influenza, donde se están tratando de ver eso, que con una dosis de vacuna sea la vacuna ideal y ya no tengamos que estarnos colocando todos los años. Ujú. Pero todo eso está en proyectos y los proyectos y todos los protocolos de estudio son protocolos que duran muchos años, ¿no? A diferencia del caso del COVID, que fue una vacuna que se tuvo que crear rápidamente por la Efectivamente. letalidad que tenía, la mortalidad que tenía. Claro, ese es un tema muy importante, ¿no? Y eso también un poco podría explicar esa desconfianza en algún sector de la población respecto a esa pregunta que se hacían cuando recién venía ese tema de las vacunas, ¿no? Tan rápido se ha encontrado la vacuna, en fin, precisamente por eso, porque era una situación de pandemia, gobiernos, científicos, financiamiento estaban involucrados en poder apresurar ese tipo de estudios, lo que no sucede normalmente en situaciones normales, valga la redundancia. Con Omicron, cuando apareció, por las características que tenía, que aparentemente solamente atacaba las vías respiratorias altas, no los pulmones, no se generaban mayores daños, digamos, en esos órganos, como fue al inicio de la pandemia, se pensaba, se decía, se comentaba que ya podría ser el fin de la pandemia. O sea, debe quedar claro que probablemente vamos a tener que convivir con el COVID-19, doctor. Sí, así es. Vamos a tener que convivir con el COVID-19. Lo más probable es que vamos a tener que estarnos vacunando. La vacuna es lo que ha hecho que en corto tiempo se baje todo lo que es mortalidad. Acuérdense, en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, cuando fue la gran pandemia de influenzas, donde murieron 60 millones, 5 años estuvo navegando el virus de la influenza por el mundo hasta que se fue disminuyendo su agresividad. Pero fue así. Si no hubiéramos tenido vacunas, probablemente con este virus hubiéramos tenido una situación similar y quizás peor, ¿no? Porque ahora la comunicación en el mundo es mucho más rápida y la distribución del virus ha sido también espectacular, ¿no? Ha sido mucho de nosotros en diciembre del año 2019 decíamos, sí, en China, ahí quedará, y sin embargo ya en marzo ya lo teníamos con Uno lo nosotros. veía muy lejano en realidad, ¿no? Y Así es. en Así un es. abrir y cerrar de ojos, en realidad se nubló todo el panorama con las consecuencias terribles, fatales y dolorosas que ha vivido nuestro país, uno de los países Así es. con mayor número de fallecidos, más de 200.000 por COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. No hay de Buenas tardes. qué, Un no hay de abrazo. qué. Hasta luego. Eduardo Verne, Jorge. infectólogo y pediatra, ha conversado con nosotros. El resumen de todo esto es simplemente seguir cuidándonos, estar pendientes de los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, usar mascarillas